¿Qué pasaría si te dijera que uno de los lugares más emblemáticos de Madrid esconde un secreto de hace más de 500 años? En este video vamos a viajar en el tiempo para descubrir el Madrid que nadie te ha contado. Hola, hola, me alegra verte por aquí para acompañarme a un nuevo recorrido más conmigo en Madrid. Hoy me encuentro en pleno centro de Madrid, exactamente en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena. Sí, ese es el nombre completo de esta majestuosa construcción, como podemos visualizar, la cual esconde una historia oculta. Y te preguntarás por qué. Pues debajo de nuestros pies se estableció hace años los cimientos de la Judería Nueva de Madrid. Sí, una comunidad judía. Para ser precisos, en Madrid existieron dos juderías medievales en esos tiempos. En 1805 surge lo que hoy conocemos como la Vieja Judería de Madrid, situada en las inmediaciones del actual Teatro Real y de la calle del Arenal. Allí apenas había una veintena de casas agrupadas en 4 manzanas que tenían una forma irregular. Pero algo pasó 3 siglos después, y esto a raíz de la peste negra, ya que, como se sabe, los judíos en ese entonces fueron acusados de ser propagadores de esta enfermedad, que produjo violentos asaltos contra juderías en países como Alemania, Suiza y Francia. Así que todo ello hizo que se ordenara en las Cortes de Toledo de 1480 que en un plazo de 2 años los lugares donde habitaban los judíos y las zonas donde residían los musulmanes tendrían que estar separados una de la otra. Es por eso que los judíos tuvieron que establecerse en la llamada Judería Nueva, que estaba ubicada junto al Campo del Rey, donde actualmente se encuentra la Catedral de la Almudena y la Plaza de la Armería, donde nos encontramos en este momento. La judería también incluía el antiguo Corral de Toros y la calle de la Colación de Santa María de la Almudena y la Puerta de la Vega. Esta judería estaba formada por unas 20 casas y una sinagoga que estaba distribuidas en media docena de manzanas, es decir, un pequeño vecindario donde todos los vecinos se conocían. Esto fue confirmado gracias a ¿qué? Gracias a los trabajos arqueológicos realizados junto al Palacio Real, justamente lo que estás viendo en este momento, ya que el Palacio Real anteriormente era el Alcázar Real, la cual estaba cerca a la Catedral de la Almudena. Y se pudo verificar todo esto gracias a los documentos en la cual se constata que el lugar donde residieron los judíos en Madrid fue en las proximidades del llamado Campo del Rey, cerca de la Catedral de la Almudena. La Plaza de Ramales, la de Santiago y la calle Bailén fueron también zonas de asentamientos de judíos conversos de alto estatus. Estas calles justamente son las que estamos recorriendo muy cerca de la Plaza de la Armería y Catedral de la Almudena. En esa época estaría cercana a la Puerta de la Vega y el Arco de la Almudena. Algo que es importante también mencionar es que para ese entonces los judíos se estaban convirtiendo en una parte vital para la sociedad, pues los oficios más comunes de la comunidad judía eran recaudadores, artesanos, carniceros y sobre todo médicos, o como en ese entonces se les llamaba, físicos. Sí, físicos. Algo interesante que también sucedió en un inicio en Madrid era que podía coexistir 3 culturas, 3 religiones. ¿Y cuáles eran? La del Islam, la judía y el cristianismo. Sin embargo, esto cambió en 1492. ¿Por qué? Pues sucedió algo inesperado, pues España como país unificado y con los reyes católicos al mando, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, quienes acababan de conquistar Granada, el último reino musulmán de la península, estando ellos en el poder, tuvieron una gran idea, que era unificar no solo un reino, sino una nación, bajo una sola creencia, bajo una sola fe, en este caso el catolicismo. Por eso, bajo el punto de vista de los reyes católicos, ellos creían que la presencia de los judíos debilitaba la fe cristiana y que influenciaban a los conversos, es decir, a los judíos que estaban convirtiéndose al cristianismo voluntariamente, para que no fueran católicos de verdad. Por eso, el 31 de marzo de 1492, los reyes firman el famoso Edicto de Granada. Este documento era la sentencia de muerte para la vida judía en España,
En él decía que la única forma de tener una nación unida y fuerte era tener una sola fe, y acusaban a los judíos de ser una mala influencia para los conversos y usaron eso como una justificación perfecta para la expulsión. Así que no fue una persecución exclusiva de Madrid, la orden fue para todos los reinos de Castilla y Aragón. Fue así que los judíos de Madrid que vivían en la Judería Nueva junto al Palacio Real donde nos encontramos ahora, tuvieron las mismas dos opciones que los demás, o bautizarse convirtiéndose al catolicismo y quedándose con el miedo de que la Inquisición los investigara por seguir practicando su fe a escondidas, o exiliarse, abandonando el país para siempre, y la gran mayoría lo hizo. Dejaron todo, sus casas, sus trabajos, sus amigos. Fue un éxodo masivo, un doloroso adiós a la tierra que sus familias habían llamado hogar por generaciones. Se calcula que unos 400 judíos abandonaron la ciudad, malvendiendo sus propiedades, mientras que el resto decidió convertirse para quedarse. Fue así que en solo 4 meses la comunidad judía de Madrid y de toda España desapareció. Por esta razón, al encontrarnos hoy en esta plaza, no solo es el recuerdo de una decisión, sino también un monumento a la resiliencia de un pueblo que fue expulsado de su hogar. Con esto, la judería madrileña desapareció de este lugar, aunque siempre tendremos esa base documental muy importante. Mientras terminamos de recorrer esta zona histórica, nos trasladamos a unos pasos de la Plaza de la Armería, donde nos encontramos con un extenso paisaje en pleno corazón de Madrid, llamado los Jardines del Campo del Moro, la cual era solo una tierra baldía a los pies del Alcázar Real, que recordemos se le llamaba así al actual Palacio Real. Y después de la expulsión de 1492, por aquí pasaron miles de familias judías en ese entonces, cargadas con sus pocas pertenencias y el dolor del exilio. Entre ellas, cuenta la historia que iba un anciano que no tenía mucho, solo un pequeño cofre de madera. Dentro de ella no había joyas ni dinero, sino la llave de su casa en la judería que había tenido que abandonar. Sus hijos y nietos le preguntaron por qué guardaban una llave que no abría ninguna puerta. El anciano le sonrió con tristeza y sabiduría. Esta llave no abre una puerta, pero guarda un secreto. Y les dijo también, es la llave que mantiene viva la memoria de nuestra casa, de nuestra tierra. Mientras la conservemos, nuestro hogar no estará perdido, solo lejos. Con el tiempo, la familia de ese anciano viajó lejos a tierras lejanas como Holanda y el Imperio Otomano. La llave de su casa pasó de generación en generación, y con cada relato, con cada historia contada a sus descendientes, la memoria de su hogar en Madrid florecía como un jardín secreto en sus corazones. Siglos después, un descendiente de ese anciano, un jardinero de profesión, viajó a Madrid y se encontró con el Campo del Moro. Y mientras caminaba entre sus árboles y fuentes, vio la majestuosidad del Palacio Real y sintió una punzada de dolor por el pasado. Pero al mirar las flores y las plantas que crecían con resiliencia, pensó en su familia, en el idioma ladino que aún hablaban y en la llave que había conservado por tanto tiempo. Entonces entendió el verdadero significado de la llave de su ancestro. No era una llave para volver a un lugar, sino una llave que había abierto la puerta a una vida nueva, a un jardín de cultura y memoria que había florecido lejos de su tierra natal. El Campo del Moro, con su belleza tranquila, nos enseña que, aunque la historia a veces se esconde, siempre encuentra una manera de reflejarse. Al igual que el eco de un antiguo canto, la presencia judía en Madrid, aunque silenciosa, está grabada en la misma tierra que pisamos. Es por eso que cada vez que recorremos cada plaza, cada lugar histórico, recuerda que es mucho más que sus monumentos, es la suma de todas las vidas que pasaron por él, las que se quedaron y las que se fueron, dejando su huella para siempre. Y con esta maravillosa vista, espero que nos volvamos a encontrar para descubrir historias, secretos y lugares de la cultura judía en Madrid y España que nadie te ha contado. Hasta pronto.